Se nos cortó, pero aquí estamos. Les cuento que me tocó enchaquetarme, me muero del frío. Está haciendo un frío, pero bravo, les cuento. Sí, profe, lo mismo ayer. Uy, ayer era invierno y todo. Tenaz, Yo Dios. creo que ya estamos en invierno, no sé, pero está haciendo un frío horrible. O sea, antes era medio clima por la mañana, era como solecito y por la tarde volvía y caía agua. No, acá, pues no sé, amaneció lloviendo, por donde yo estoy, llueve y un frío. Sino que mi hijo me dice, es que los viejitos ya sienten frío a toda hora. Y yo, ¿qué me habrá querido decir? Profe, Señor, una pregunta, ¿cómo a usted le cae la profesora de español? uy, es que hay varias, no sé cuál de todas. La Elizabeth, la de grado 802 y 801. Bien, Eli es muy linda, ¿por qué? Profesor, parece como que se está ocultando algo. No digas eso. Perdóname, pero hay que decirlo. Parece como una bruja, Ay, una no, brujilla, una brujilla. no digas eso, hijo. Toca respetar a los profes. Sí, sí, yo sé. No, pero parece como así porque, ¿cómo se llama? Y Ella, además que Elisa es muy creyente, ella es muy, ¿qué te digo yo? Ella es como, tiene como mucha paz interior, ella es muy bonita. Tú la tratas y te da unos sí, mensajes muy lindos. Ella es muy chévere, es muy espiritual. Él, es bien bonita. Yo he charlado mucho con ella y ella es muy, muy buena gente. Por lo menos a mí en un momento cuando estuve pues malita el año pasado, de lo de la cirugía que me hicieron, ella me ayudó mucho porque ella es muy, como les digo, es muy espiritual y entonces ella con las palabras que me decía me reconfortó muchísimo. Ustedes creo que no sabían, pero a mí me hicieron una cirugía el año pasado y pues ahí estaba reguliviris, pero pues gracias a Dios ya estoy mejor. Y ella me ayudó mucho. Hubo muchos profes que a mí me ayudaron mucho y dentro de ellos o dentro de del grupito que más me apoyaron estuvo ella. Y yo la quiero mucho, la verdad. Y eso, mis pequeños traviesos. Entonces, bueno, alguien me estaba diciendo que expliquemos el taller, pero pues lo que les tengo que comentar al respecto, ay, Dios mío, es que pues el taller no está difícil, además son varias partes, ¿no?, del taller. Esta es la primera parte que tiene que ver con, perdón, la mitosis, toda la primera actividad del taller, inclusive estos cuadritos yo se los había como más o menos explicado y les había dicho que para que los puedan desarrollar bien, vuelvan a ver el video que les compartí en la primera clase, el de la señora, de la monita. Allí están todas las fases. Yo lo hice paso a paso y ahí están. Y estas preguntas son un poquito de análisis con respecto a este cuadro, o sea, no es difícil de hacerlo. Y la segunda es como decir una comparación prácticamente entre los dos procesos anteriores, mitosis y meiosis. ¿Qué pasa en la una? ¿Qué pasa en la otra? ¿Qué se puede repetir en la una? ¿Qué se repite en la otra? ¿En qué célula se da la una? ¿En qué célula se da la otra? ¿Cuál es el resultado de la una y de la otra? Por ejemplo, una da origen a dos células, la otra da origen a cuatro células. O sea, cosas así. ¿Sí? Entonces, yo no le veo así mayor como dificultad realmente. Pues las cosas que de pronto no las tengan muy claras, me las preguntan y las explicaremos, ¿sí? Por el WhatsApp o bueno, si alcanzamos ahorita. Pero antes tenemos que terminar esta ya última parte de la guía que nos habla de la división celular, pero esa división que de pronto se da de una manera anormal, ¿sí?
Yo les comentaba alguna vez que pues creo que todos de cerca o de lejos hemos vivido este flagelo denominado cáncer, ya sea en la familia, en los amigos, en algún conocido, pues hemos sabido de algún caso que en el que realmente, pues, o se dé, sí, propiamente esta enfermedad. Entonces, es bueno conocer como los orígenes, las causas que lo generan, ¿para qué? Para que podamos nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, evitar precisamente que se desarrolle de alguna manera o en nuestro entorno o en nosotros mismos esta enfermedad, porque hay muchas medidas de prevención y más que todo hacen relación a la parte de hacer ejercicio, de alimentarse bien, de tener una vida sana, ¿sí? Saludable. Eso ayuda muchísimo. Pues obviamente no da 100% de garantía, pero sí da un muy buen margen para que nosotros podamos evitar esta enfermedad que es tan difícil y tan incierta, la verdad, de tratar. Y que se da precisamente por un crecimiento o una división irregular de las células, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo poquito a poco, eh, como ya les decía, los orígenes o las causas, algunas consecuencias y algunos agentes que producen esta enfermedad para que estemos muy alerta y de pronto si tenemos algún hábito que pueda estar generando algún riesgo, lo podamos evitar y lo podamos identificar y lo podamos evitar. Eso, entonces, siguiendo con nuestra dinámica, quería que Diego Alexander Ramírez, por favor, nos colabore con estos primeros párrafos. Me perdió el lapicero, chicos. Ay, Dios. ¿De qué lo boté? Diego, Señora, mi vida, Señora. empieza la lectura, corazón, por favor. Profe, ¿cómo vamos a hacer la última actividad? ¿qué leo? Ciclo celular y cáncer. Y lo que ¿Hasta vi qué parte? hasta células normales. Ah, vale. ¿Empiezo ya? Sí, amor. Ujú. Ah, vale. Ciclo celular y cáncer. Ciclo celular anormal, cáncer. A pesar de que el ciclo celular tiene un sistema de puntos de control de calidad, se trata de un proceso complejo que a veces falla. Cuando las células no responden a los mecanismos de control del ciclo celular normal, puede provocarse una condición denominada cáncer. El cáncer es un crecimiento y división incontrolados de células. Una falla en la regulación del ciclo celular cuando estos no se detectan. Las células cancerosas pueden destruir un organismo al desalojar las células normales y así ocasionar la pérdida de la función tisular. Las células cancerosas pasan menos tiempo en el interfaz que en las células. Que tiempo en interfase que en células normales. Lo que significa que las células cancerosas crecen y Perdón, es que tengo la pantalla así chiquita y no alcanzo a... Me toca ir bajando, ampliando esto. Ahí miras mejor. Sí, ya lo volteé y ya... Ah, ya me perdí en qué parte iba. Después de función tisular, las células cancerosas pasan por lo menos. Ah, sí. Menos tiempo en la interfaz. No. Cancerosas crecen y se dividen descontroladamente siempre y cuando tengan acceso a nutrientes esenciales. La figura muestra que se pueden inmiscuir las células cancerosas en las células normales. Bueno, entonces aquí nos habla de varias cosas, ¿no? Pero principalmente nos hace referencia a que en varias, o sea, el cáncer se puede dar, dado que
hay algunas de las funciones o de las fases, perdón, del proceso de división celular en las cuales hay un descontrol, hay una falencia, pese a que hay muchos mecanismos de control de qué es, del crecimiento celular. Denme un momentico, porfa. Perdón, chicos. Entonces les decía que hay un crecimiento desmedido o un crecimiento inadecuado, por decirlo de alguna manera, de las células, ¿sí? Y entonces esto hace que alguno de los procesos o de las fases que en las cuales se desarrolla la división celular, pues tengan como un fallo, ¿sí? Entonces haya un incremento, por ejemplo, en el número de células que se estén reproduciendo y eso ayuda o contribuye al incremento, por ejemplo, de algún órgano, algún tejido. Cuando estamos hablando de la función tisular, estoy hablando de tejido tisular, hago referencia precisamente a los tejidos del cuerpo, ¿sí? Y entonces, estas células en alguna de las fases, ¿sí? Se queda de pronto, o hay una falla en alguna de las fases precisamente de la división celular que impide que haya una correcta división, ¿sí? Así como la estábamos viendo, fase a fase, en una fase se alinean, en otra fase ya se separan, en otra fase se unen al uso, en otra fase se forma ¿qué es la membrana nuclear y en la otra ya se separan, en fin. En alguna de esas fases hay mucho, por ejemplo, no, hay un momento en el que precisamente ese ciclo que vienen y que ya está determinado para cada una de las células se interrumpe o se acelera, ¿sí? Entonces ahí es cuando precisamente empieza a haber como un descontrol en las células y un crecimiento, un incremento en estas células que obviamente van a dañar los tejidos, van a dañar los órganos, produciendo o gracias a la presencia del cáncer. Entonces, nos quiere ayudar, por favor. Gracias, Diego. Entonces, ahorita, por favor, quiero que Larry David Londoño nos colabore con el siguiente párrafo, porfa. ¿Causas del cáncer, profe? Sí, señor. Bueno, señora. El cáncer solo ocurre en un organismo débil. De hecho, ocurre en muchos organismos jóvenes, sanos y activos. Los cambios que ocurren en la regulación del crecimiento y división de las células se deben a mutaciones o cambios en los segmentos de ADN que controlan la producción de las células. Aquí de proteínas. Sí, profe. Se controlan la producción de proteínas, incluso aquellas que regulan el ciclo celular. A menudo el cambio genético o daño ocurrido lo reparan varios sistemas reparadores. Pero si falta el sistema reparador, puede resultar en cáncer. Varios factores ambientales y genéticos inciden en la aparición de células cancerosas. Las causas y los agentes que producen cáncer se denominan carcinógenos. Listo, muy bien. Entonces, como les decía, ¿no? No es prenda de garantía de pronto que uno tenga algún tipo de hábito pues saludable. Sin embargo, nos da como un margen de espera o de protección, ¿sí? A la hora de prevenir precisamente esta enfermedad. Pero como dice aquí el párrafo, o sea, no es prenda de garantía.
Sin embargo, sí hay maneras como nosotros podemos evitar. Por ejemplo, más adelante vamos a ver algunas sustancias, algunos alimentos que son carcinógenos, como nos dice. O sea, los elementos que ayudan o contribuyen en la, en la ¿cómo les digo yo? En el efecto cancerígeno, ¿sí? Sobre el cuerpo de algunos agentes precisamente se denominan los carcinógenos. Aquí podemos ver o es importante señalar la parte en la que habla, perdón, de que el cáncer se da gracias a algún tipo de mutaciones y precisamente cuando nosotros vemos que hay algún tipo de anomalía en el cuerpo, el mismo cuerpo tiene agentes que pretenden ayudar a calmar este tipo de afectaciones. Ustedes se dan cuenta cuando tienen, por ejemplo, gastritis o las cuestiones del reflujo, el cuerpo da señales, ¿sí? De protección. Y aparte de que genera, por ejemplo, algunos jugos gástricos que son los que dañan o producen ulceraciones y eso. Hay agentes, hay células, hay mecanismos de control precisamente que hacen que ayude o que se repare el cuerpo solo. Por eso a la gente pues le da una gastritis, pero ya al momento puede ser que se le pase un poco. Cuando ya estos agentes carcinógenos o cuando ya se ha visto algún tipo de mutación muy grande, ya en cuanto a la parte de las células y en el cuerpo, entonces es ahí cuando ya el problema se acrecenta y obviamente ya genera una respuesta del cuerpo, pero ya pues obviamente es un poco tarde porque ya se encuentra la enfermedad en nuestro sistema. De los que querían participar, doña Camila, a ver, démosle la oportunidad. Y Sí, luego yo, señora. profe. aquí Y luego yo, profe. listo, Brian. Se requiere más de un cambio en el ADN para que la célula anormal se transforme en una cancerígena con el paso del tiempo. Es posible que ocurran muchos cambios en el ADN. Esto explica por qué el riesgo de cáncer aumenta con la edad. Una persona que hereda uno o más cambios de uno de sus progenitores tiene más riesgo de desarrollar cáncer que una persona que no lo hereda. Yo les voy a hablar de un caso particular mío. Resulta que en mi familia yo tengo antecedentes de cáncer de ambos lados, de padre y madre. Y los médicos siempre nos tienen en control a mis hermanas y a mí precisamente por ese antecedente, porque es que nosotros, si aquí nos remontamos al ADN, pues obviamente nosotros tenemos tanto información del padre como de la madre, ¿sí? Ahí es cuando esta mezcla y esta variabilidad genética empieza a jugar su papel. Entonces nosotros tenemos riesgos por ambos lados, razón por la cual a nosotros el riesgo de una persona que normalmente no tiene antecedentes de cáncer en la familia, pues se nos incrementa precisamente porque nosotros podemos de alguna manera heredar, esta palabra es importante, heredar mucha de la información y alguna información puede ya venir de pronto con algún tipo de defecto, por decirlo de alguna manera, que puede afectar adelante nuestra salud. Esperamos que no, ¿no? Obviamente. Pero en mi familia, por lo menos, hay muchos casos, o ha habido ya, lamentablemente, algunos ya con finales no felices. Pero por eso, por ejemplo, nosotros siempre tenemos que estar en control, precisamente por la información que nosotros traemos de todo nuestro ciclo genético predecesor. Luego, ¿quién quería participar? ¿Brian? Sí, profe, yo, Brian. Dale, mi Brian. Entonces, ¿Desde dónde, profe?
Es la primera que está aquí, lista de sustancias cancerígenas. Bueno, lista de sustancias cancerígenas y factores de riesgo, publicada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS y ARC por sus siglas en inglés. Sí, sigue. A continuación se presenta una lista de sustancias cancerígenas. Consumo de tabaco, ya sea fumado o mascado. Está científicamente comprobado que el tabaco produce cáncer, no solo de pulmón, sino también bucal, de vejiga, en órganos digestivos y en otros órganos respiratorios y genitales. Imagínense para las personas que fuman, todo el riesgo que tienen, no únicamente cáncer de pulmón, y ahora más difícil con esto del coronavirus. Sí. Las personas que se someten a fumar 10, 20, aunque sea un cigarrillo diario, están muy en riesgo, no solo de agravar los síntomas de esta enfermedad, pues que ahorita es la coyuntura del coronavirus, sino que miren, la exposición continua, ¿sí? Ya sea pasiva o activa, o sea, activa es que sea un fumador propiamente y pasiva es que esté al lado, por ejemplo, de un fumador, aunque usted no fume, eso le incrementa sustancialmente el riesgo de poder tener cáncer, y no únicamente de pulmón, mire, cáncer en la boca, en la vejiga, en los órganos digestivos, en la parte respiratoria y en los genitales. Terrible. Entonces, si están al lado de alguien que fuma, por favor, que deje de fumar, porque los está poniendo en riesgo, porque yo sé que ustedes no fuman, obviamente. Ah, vean, aquí está el mismo pasivo. ¿Quién me habla, hijos? Juan José. Yo, Samuel Villa. Dale, Samu, y luego me habla Juanjo, porfa. ¿Qué me querías decir, amor? Profe, ¿por qué a la gente le gusta fumar? Ay, hijo, yo no sé, no le encuentro el sentido realmente. Pues hay muchos factores, ¿no? Dicen que ayuda para el frío, pero pues yo no veo que fumando te quite el frío. Fumadores sociales, es decir, que por moda o por gusto y por estar con los amigos, como los amigos fuman, pues entonces uno también tiene que fumar. Que supuestamente ayuda como con la ansiedad, pero a mí me parece que no. Yo no les voy a negar, alguna vez fumé. Creo que muy poco en mi vida porque yo soy asmática y, mejor dicho, peor, me atoro de lo que he vivido. Entonces, cuando alguna vez que probé un cigarrillo, eso a uno como que lo pone a temblar y es horrible. Eso, no sé, si dicen que con eso calma la ansiedad, pues particularmente creo que es mentira. Y por eso no me gusta y no lo hago. Y adicionalmente porque yo tengo una enfermedad preexistente que es asma, y pues obviamente yo no me voy a arriesgar a que se me dañen más mis pulmones o me quede sin poder respirar solo por estar con el cigarrillo en la boca. Eso es horroroso. No sé, realmente es un vicio, es como un vicio, un mal vicio, realmente, Samu, creo yo. Y Juanjo también quería participar. Sí, profe, ¿qué hay que leer? Tabaquismo pasivo. ¿Cómo, Profe, yo leo el siguiente. pasivo? Tabaquismo pasivo, este de aquí, amor. Profe, yo leo el siguiente, bueno. Vale. Bueno, tabaquismo pasivo. El riesgo de cáncer de pulmón de un no fumador puede aumentar hasta 4 veces más al respirar el humo de los fumadores, pasando a ser un fumador pasivo. Según la OMS, unos 700 millones de niños, casi la mitad de niños del mundo, respiran aire contaminado por humo de tabaco, y más de un 40% tienen al menos un progenitor fumador. O sea que, por ejemplo, de 100 niños, 40 tienen un papá que fuma o una mamá que fuma o alguien de su casa que fuma.
y eso les aumenta el riesgo de tener cáncer, así ustedes nunca hayan probado un cigarrillo en su vida. ¿Por qué? Porque están aspirando ese horrible humo que tiene tantos efectos negativos al ingresar a nuestro organismo. Entonces, Profe, mucha familia mía fuma. por favor, si están con alguien que pues le guste esto, y si no se lo pueden quitar, que por lo menos cuando estén al lado de ustedes, que no les fume al lado, que se vayan a fumar a otro lado, porque estar cerca o presente, así nosotros no fumemos, al lado de una persona que sí lo hace, es como que nosotros lo estuviéramos haciendo. Entonces, por favor, un consejo para ustedes y para las personas que de pronto tienen este mal hábito, que lo dejen, y si no lo pueden dejar, que se alejen de ustedes. ¿Quién más nos quería hablar, hijos? Samuel Villa. Yo, profe. A ver, don Samuelito. Háganos. Profe, lámparas y camas solares. Las camas de bronceado emiten radiaciones ultravioletas y nos exponen directamente al cáncer de piel. La OMS desaconsejó su uso en marzo de 2015 y advirtió que cada año se producen en el mundo 1.302 casos de la melanoma maligno, el cáncer de piel más dañino que existe, y mueren unas 66.000 personas a causa de este y otros tipos de cáncer de piel. Por ejemplo, la gente que se va a broncear a esas cámaras de bronceado, a eso hace referencia, por ejemplo. O hay productos también para el bronceado, pero principalmente las que emiten radiación son súper peligrosas porque van quemando las células, ¿sí? Y entonces ahí ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, empieza con un lunarcito pequeño que se va creciendo, y luego se vuelve tumor, y el melanoma después se extiende a toda la piel. Y es uno de los cánceres, como dice aquí la lectura, más difíciles de tratar, incluso más dolorosos, ¿sí? Entonces, pues quedémonos así, blancos como somos. O si no, pongámonos al sol con un poquito de bloqueador en los horarios que no son perjudiciales, de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 más o menos, porque el sol de mediodía es muy peligroso para la piel y nos puede generar lo de melanoma. Ustedes miren y dense cuenta que cuando en la piel tengamos un lunar y ese se empiece a tornar feo, cambie de color, de tamaño en corto tiempo, es un signo de alerta para revisar porque es un posible cáncer de piel. A ver, de los que están por acá. Valentina Samuel. María Camila Rengifo. Voy, profe. El arsénico y el mercurio del agua potable. Esos productos químicos altamente tóxicos pueden encontrarse en el agua potable, sobre todo en las aguas subterráneas. Produce cáncer de piel y está vinculado al cáncer de hígado, pulmón, riñón y vejiga. Muy bien. Ustedes han visto una película que es súper famosa, que se llama Erin Brockovich. Es con Julia Roberts, de pronto para los que, si es que la conocen. Les dejo la inquietud. Es una película de la vida real o basada en hechos de la vida real en los que a una comunidad de Estados Unidos, por estar cercana a una planta en la que Planta nuclear. Sí, una planta industrial en la que se utilizaban precisamente arsénico, ¿cómo se llama? Productos tóxicos en general, pero principalmente creo que era mercurio y arsénico, generó en las próximas, o dio origen a que en generaciones futuras, o sea, los padres bebían de esa agua, ¿sí? Los papás y mamás. Y los hijos nacían con cáncer en el cerebro, con cáncer hepático, se dieron mutaciones, y esta señora, que no era abogada, empezó a hacer una serie de investigaciones, y eso es de la vida real, y estudios
y se dio cuenta que precisamente en esa planta se estaba generando un tipo de agentes tóxicos que estaba contaminando las fuentes hídricas de las cuales se abastecían esa comunidad. Reunió muchas pruebas y resultó que demandó a esa compañía y la compañía finalmente tuvo que indemnizar a un poco de gente con millones de dólares, pero pues bueno, o sea, uno sopesa, ¿no? La salud o los millones de dólares, porque mucha de la gente que pudo recibir esta gran cantidad de dinero ya era gente que estaba muriendo. O sea, era gente que le quedaba muy poco tiempo de vida debido a precisamente estos agentes tóxicos que les generaron mutaciones, cáncer, en todo tipo de, o sea, muchos tipos de cáncer. Entonces, eso es muy importante, nosotros tener la certeza de que, por ejemplo, lo que estamos consumiendo, el agua, los productos alimenticios que traemos del campo, etcétera, estén libres de estos agentes contaminantes que también pueden producir tanto daño en nuestro cuerpo. La manito levantada, ¿quién me la, no alcanzo a ver el nombre? Yo, profe. Es que hay dos, Samuel y Juan José. Samu, creo que sí, dime, Samu. No, profe, pues era para participar otra vez. Ah, ya, y Juan José, sino que a ver, démosle la oportunidad después de... Profe, ya le leo, pero es que necesito antes que me haga otro favor, Señor, que mande la guía al grupo. ya estaba en el grupo, pero bueno, yo la vuelvo a enviar, no hay problema. Entonces, Bueno, ¿qué leo? ahorita leen después de Faisuri Guapacha, por favor, colabóranos, Faisuri, con tu lectura. Hierro, acero y fundaciones. Los estudios de la OMS Ocupaciones, no, demuestran siempre la pongo al inicio para que la puedan leer. industrias y ocupaciones profesionales. Dentro de este grupo, la OMS incluye una lista de agentes relacionados con oficios y ocupaciones profesionales que nos exponen a diferentes tipos de cáncer. Les cuento otro caso. En la Universidad Tecnológica de Pereira tengo un conocido y él tiene una esposa y la esposa estuvo expuesta, ella era microbióloga y estuvo expuesta a radiaciones durante varios años. Resulta que a ella se le ha visto afectado, por ejemplo, la piel, el pelo, las uñas, o sea, ella tiene una edad, pero refleja unos 20 años más. O sea, este tipo de agentes hacen tanto daño que pues a uno le modifican prácticamente toda la morfología y la fisiología que tenemos, por eso se dan tantas mutaciones. A la señora, por estar expuesta tanto tiempo, la jubilaron antes de cumplir su edad de jubilación propiamente, porque ella ya estaba en un riesgo, tenía tal contenido de radiación en su cuerpo que pues obviamente ya no era factible que ella pudiera seguir más expuesta, porque iba a terminar pues de una manera muy, muy fea, por decirlo de alguna manera. Y ese caso lo sé porque yo la conozco. Es conocida y el esposo trabaja en la UTP. Cosas que uno piensa que están lejos, pero realmente se dan. O sea, se dan muchísimo en nuestra sociedad, hijos. Por eso tenemos que cuidarnos tanto. Ayúdennos a ver quién me falta para que todos participen. Ariana Villalobos. ¿Señora? Mi querida Ariana, si nos colaboras con estos dos parrafitos de acá. Reparación y fábricas de calzado y fabricación de muebles, profe. Sí, señor.
Preparación y fabricación de calzado. Esta ocupación profesional está relacionada con el cáncer nasal y la leucemia, debido a la exposición al polvo de cuero, el benceno y otros componentes. Fabricación de muebles. Los fabricantes de muebles y las ebanistas también tienen más posibilidades de desarrollar cáncer nasal, ya que están directamente expuestos al polvo de la madera. Ujú. O sea, las partículas en suspensión, las partículas pequeñas hacen muchísimo daño, ¿no? Nosotros tenemos nuestro filtro natural, que es la nariz acompañada de los vellitos nasales, pero hay unas partículas que son tan pequeñitas que realmente no pueden ser filtradas por nuestro filtro natural y entonces esas se van directamente a los pulmones y es ahí donde nos pueden causar precisamente enfermedades como EPOC y pues de la que estamos hablando, que es el cáncer en las vías pulmonares o en las vías respiratorias, o se quedan, por ejemplo, en la cavidad nasal y entonces empiezan ya a deformar la nariz. Hay casos en los que la nariz les crece a un tamaño que ya les impide respirar, o por ejemplo se les va carcomiendo y queda únicamente, por ejemplo, el tabique que también se ve afectado. O sea, son unos casos muy, muy difíciles de manejar. Por eso es muy importante, por ejemplo, el uso de máscaras en este tipo de industrias para que puedan prevenir que la filtración de esas partículas tan minúsculas, son partículas